Hola, bienvenidos un día más en este espacio compartiendo la palabra de Dios. Somos Lighthouse, Casa de Vida, y hoy estoy aquí compartiendo la palabra con ustedes. Me han invitado, mi nombre es Jefferson Herrera y estamos desde Suacha, Cundinamarca, para usted que está viéndonos desde cualquier parte de la ciudad, del país o del mundo entero. Entonces, bienvenidos a este espacio en el cual vamos a conocer un poco más del carácter del Señor, vamos a conocer un poco más de su palabra. Es un privilegio, como les decía, el poder estar en este espacio. Por ende, quiero que hagamos una oración para poder arrancar en este día. ¿Listo? Padre del cielo, te queremos dar las gracias por permitirnos, Señor, compartir tu palabra un día más. Gracias, Señor, porque sabemos que sin ti todo esto que estamos haciendo por medio de las redes, por medio de estos espacios virtuales, no sería posible. Tú has permitido, Señor, de que se desarrollen año tras año, día tras día, cada una de las habilidades, Señor, en las personas, para que hoy podamos estar a la distancia compartiendo tu mensaje. Padre del cielo, te quiero pedir por cada una de las personas que están aquí atrás de la pantalla, Señor, escuchando, Señor, cada una de las cosas que vienen de ti. Padre del cielo, que seas abriendo sus corazones, que seas permitiéndoles entender que no somos nada en esta vida si no estás tú, que no somos nada, Señor, si tú no haces parte de nosotros, Dios. Por favor, Señor, queremos poner este espacio en tus manos y pedirte, Señor, que sea tu palabra la que hable el día de hoy. Gracias, mi Señor. Hoy ruego, Señor, por cada una de las personas que hacen parte de Casa de Vida, Dios. Por los líderes, Señor, por los pastores, Señor. Por cada una de las personas que se conectan por este espacio y por los demás espacios que hay en estos momentos. Dios, quiero rogarte, Señor, que cada una de las cosas que se hablen en esta tarde, en este día, en esta mañana, en el momento en que cada una de las personas esté escuchando este mensaje, sea para edificación, sea para que puedan conocerte un poco más. Gracias, mi Señor. Toda la gloria siempre te la damos a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En este día quiero que dispongan de sus corazones, de sus mentes y que vayan buscando la Biblia porque es sobre la palabra de Dios que vamos a empezar a estudiar. He titulado esta enseñanza La importancia de escuchar y de hablar el mensaje de salvación. ¿Listo? Entonces quiero que vayamos buscando ahí en la Biblia en Hechos capítulo 10. Entonces cada uno con su Biblia allí donde esté. Vamos a leer los primeros versículos y vamos a empezar a responder, o digamos que en el capítulo entero de Hechos 10 vamos a responder 3 preguntas, ¿sí? Y la primera es, ¿ya escuchaste el mensaje de salvación? Yo te pregunto hoy a ti, ¿ya escuchaste el mensaje de salvación? ¿Sí? Y vamos a empezar a leer y respondemos esa pregunta inicial. Dice Hechos 10, versículo 1. En la ciudad de Cesarea vivía un capitán romano llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia adoraban y respetaban a Dios. Cornelio daba muchas contribuciones a los judíos pobres y siempre estaba orando. Versículo 3. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión en la que vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio. Cornelio lo miró fijamente y todo asustado le dijo, ¿qué quieres, Señor? El ángel le dijo, Dios ha escuchado tus oraciones y ha tenido en cuenta tus contribuciones a los pobres. Envía ahora algunos hombres a Jope para que traigan a un hombre llamado Simón, al que dicen Pedro. ¿Sí? Y aquí empezamos a ver la historia de un hombre, ¿sí? Empezamos a ver la historia de un hombre llamado Cornelio. Y en estos en estos versículos que estábamos leyendo, nos habla acerca de quién era Cornelio, cómo era él, qué hacía Cornelio, ¿sí? Pero aparte de eso nos habla de qué empezó a hacer Dios con Cornelio, ¿cierto? Y básicamente lo que nos muestra este pasaje es la necesidad de escuchar el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ahí lo está llamando a Cornelio para que luego de eso vaya y busque a Pedro, ¿sí? El apóstol Pedro. ¿Para qué? Para que pueda Pedro enseñarle, mostrarle, contarle el mensaje de salvación.
Sin embargo, antes de irnos hacia allá, quiero que empecemos a revisar un poquito del carácter que tenía en ese momento Cornelio. Cornelio dice que era un capitán romano, ¿sí? Recordemos que Hechos nos empieza a narrar como todo lo que pasó con la iglesia primitiva, ¿cierto? Nos empieza a narrar cómo el Espíritu Santo empezó a moverse, empezó a manifestarse en esta iglesia inicial, en esta iglesia primitiva, ¿sí? Pero recordemos que esta iglesia empezó con los judíos, ¿cierto? Los judíos que creyeron en Jesucristo. Y recordemos que estos judíos tenían unas características, ¿sí? Pero aparte de eso tenían unas creencias que ya llevaban, pues que venían siendo de toda su vida, de toda su historia, desde el pueblo de Israel, ¿sí? Y entre ellas estaba de que no se podían juntar con los que no fueran judíos, es decir, con los que se les llamaba gentiles. Y en este caso, cuando el capitán romano, que era Cornelio, ¿sí?, no era judío, pues era imposible, casi imposible, de que un judío se fuera a la casa de él, de que se juntara con él y lo demás, ¿cierto? Es decir, que compartieran juntos. Sin embargo, Dios le dice a Cornelio, por medio de este ángel, de que vaya y busque a Pedro, ¿sí? Y ahí empezamos a pensar, pero ¿por qué si no se podían en ese momento juntar? ¿Cierto? Pero además de esto, miremos lo que pasaba en el carácter de Cornelio. Dice que él adoraba y respetaba a Dios. ¿Por qué Cornelio adoraba y respetaba a Dios si ni siquiera lo conocía? ¿Sí? ¿Por qué Cornelio tenía esta reverencia al Señor? ¿Sí? Y dice aparte de eso que era generoso con el pueblo de Dios, con el pueblo judío. ¿Sí? Y cuando habla de eso es de que su corazón sabía, ¿sí?, su conciencia sabía de que debía hacer ese tipo de cosas de esa manera, ¿sí? Pero aparte de eso, o sea, sumándole a todas estas cosas, dice que permanecía en oración. Ni siquiera era judío, ¿sí? Es como el día de hoy decir que una persona que no conoce absolutamente nada de Dios, ¿sí?, le ore al Señor. Y uno como cristiano dice, pero ¿cómo puede ser que una persona le ore al Señor sin ni siquiera conocerlo, sin ni siquiera saberle a quién le está orando? ¿Sí? Pero muchas veces lo hacen mejor las personas que no conocen del Señor que los que ya llevamos tiempo en el Evangelio, ¿sí? Y de eso necesitamos aprender. Esta persona era buena, era noble, ¿sí? Respetaba al Señor, buscaba del Señor, ¿sí? Por eso dice la palabra, lo que acabamos de leer, que el Señor escuchó sus oraciones, ¿sí? El Señor escuchó sus oraciones y por ende le pidió de que fuera a buscar a Pedro para que le contara el mensaje de salvación. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Y entonces ahí yo empiezo a preguntarte, ¿cómo estás viviendo tu vida hoy? ¿Sí? ¿Cómo vives tu vida hoy si conoces del Señor, si no conoces del Señor? ¿Sí? Yo te pregunto hoy, ¿conoces a Dios? ¿Cómo está tu carácter delante del Señor? ¿Sí? ¿Adoras y respetas a Dios, aún así sin conocerle? ¿O simplemente lo que haces día a día es vivir tu vida como sin nada? ¿Sí? ¿Cómo vives tu vida hoy? Te pregunto. ¿Sí? Y quiero que nos enfoquemos un poco también en el hecho de que todas esas cosas buenas que tenía Cornelio en ese momento, que respetaba a Dios, que le oraba a Dios, todas esas cosas que hacía, que ayudaba a los pobres, al pueblo judío, ¿sí? Todas esas cosas buenas que hacía no le eran suficientes para ser salvo, ¿sí? Esas cosas no le eran suficientes, ¿sí? Y por eso el Señor lo envió a traer a Pedro para que le explicara el verdadero evangelio, ¿sí? Y entonces, es decir, aquí necesitaba definitivamente escuchar el mensaje de salvación. Necesitaba definitivamente escuchar esa buena noticia, porque no le era suficiente sus acciones, ¿sí? Y no sé si ustedes han escuchado de que nosotros dependemos es de la gracia de Dios, ¿sí? De la gracia que viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso no lo sabía Cornelio en ese momento. Yo te pregunto hoy, ¿tú lo sabes? ¿Tú sabes de que lo bueno que eres, las buenas obras que haces, no te son suficientes para
llegar a la salvación? Para pasar la eternidad junto con Cristo. ¿Tú lo sabes? Y si lo sabes, ¿cómo estás viviendo? Porque aquí nos ponen un ejemplo y digamos que en el diario vivir nos ponen un ejemplo altísimo. Mira todo lo que hacía Cornelio aún sin conocer a Dios. ¿Sí? ¿Qué haces tú hoy aún conociéndolo? ¿Te comportas de esa manera? ¿Mejor? ¿O quizás peor? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo vives tu vida? ¿Sí? ¿Ya escuchaste el mensaje de salvación? ¿Ya creíste a ese mensaje de salvación? ¿Sí? Y si tú no lo has conocido en estos momentos, yo te pregunto también, ¿sientes esa necesidad de conocerlo? Dice la palabra de que Dios escuchó las oraciones de Cornelio. Pero uno se pone a leer y a detallar y se nota como la intensidad o el deseo que tenía Cornelio de poder agradarle a Dios. ¿Sí? Tenía esa necesidad, tenía ese deseo de conocerle, de agradarle, de obedecerle. ¿Sí? Aún sin conocerle. ¿Sientes ese deseo? ¿Lo haces de esa manera? ¿Sí? Entonces ahí vamos respondiendo la primera pregunta que decíamos al principio, que es si ya escuchaste el mensaje de salvación. ¿Sí? Y aquí tengo dos resumen, dos cosas que podemos resumir en esta primera parte. Y lo primero es, aún en la situación que estemos, debemos buscar la verdad y la obediencia a Dios. Cornelio no era judío. Entre comillas, Cornelio no necesitaba de Dios, porque se suponía que el pueblo elegido era el pueblo judío, ¿cierto? Y ellos eran los que debían cumplir la ley, los que debían buscar al Señor, ¿sí? Pero Cornelio estaba así hirviendo, ferviente de conocer la verdad, ¿sí? De conocer a Dios. Entonces yo te cuento hoy, yo te invito hoy a que, sin importar la situación que estés, si conoces o no conoces a Dios, que en tu corazón, que en tu mente esté ese deseo de conocer la verdad, de conocer al Señor. Y lo otro que quiero invitarte o contarte es que tarde o temprano Dios escuchará nuestras oraciones si son sinceras y van conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Tarde o temprano Dios escuchará esa oración que tienes todos los días, en todo momento. Esa oración que quizás tú piensas que no va a ser nunca contestada, o que quizás tú piensas que no ha sido contestada. Pero vas a entender tarde o temprano, y este tiempo tarde o temprano no es en el tiempo de Dios, porque nunca el Señor se tarda, ¿sí? Y tampoco se demora en hacer las cosas, ¿sí? Sino tarde o temprano es en nuestra humanidad, cuando nosotros entendemos lo que verdaderamente el Señor quiere para nuestras vidas. Entonces la invitación es que primero tengamos ese deseo de buscar la verdad y conocer a Dios, ¿sí? Pero que también entendamos que tarde o temprano el Señor va a escuchar nuestras oraciones si son sinceras y van conforme a la voluntad de Dios. ¿Listo? Ahora quiero que sigamos ahí en la historia de Cornelio y respondamos la siguiente pregunta. ¿Ya anunciaste el mensaje de salvación? Porque está bien, listo. Para muchos de los que están escuchando el día de hoy, ya han recibido el regalo del Señor, el regalo de Dios, que es la salvación, ¿cierto? Y entonces ya empiezan a vivir una vida quizás a la voluntad de Dios, quizás una vida agradable al Señor, no lo sé, cada uno se evalúa, ¿sí? Pero ahora la pregunta es, ¿ya anunciaste ese mensaje que te dio vida a ti? ¿Ya lo anunciaste a los demás? ¿Sí? Y para los que no han conocido del Señor, para los que hasta ahora están conociendo de Dios, quiero que vean de que nuestra tarea o nuestro propósito en esta tierra, claro, es recibir esa gracia del Señor, ¿sí? Si el Señor es su voluntad y nos la da, es recibir ese regalo, pero también es anunciar esa buena noticia que a nosotros nos dio vida. Bueno, y quiero que vayamos ahí al mismo Hechos, en los versículos 34 al 43, ¿sí? Pero antes de eso, les sigo contando la historia de lo que veían para que lo estudien más tarde.
Y después de que Cornelio escucha la voz del ángel, ¿sí? Y va y empieza, pues le cree lógicamente, y entonces de una vez envía a unos hombres a que busquen a Pedro, ¿sí? Pero mientras que sucede esto, mientras que los hombres están buscando a Pedro también el Señor le permite ver una visión, tener una visión. Y en la visión le dice el Señor a Pedro de que no llames impuro a lo que el Señor ya ha santificado, ¿sí? En relación a que era impuro el juntarse con el pueblo que no era judío, con los gentiles, ¿sí? El solo hecho de sentarse a comer, ya eso significaba de que los judíos, ¿sí?, se hacían impuros por compartir ese espacio con los gentiles. Entonces el Señor advierte ahí a Pedro y le enseña, le explica de que ya no es eso impuro, porque el Señor ya lo ha santificado, ¿sí? Y cuando Pedro está en ese momento, el Señor, los hombres que vienen a buscar a Pedro, pues se lo encuentran. Pedro los escucha, los invita, les pregunta que qué quieren. Ellos les explican que han sido enviados por Cornelio porque el Señor le ha dado una visión también a él, ¿sí? Y por ende ahí empieza, digamos que Pedro pues quita su humanidad, ¿sí? Quita toda su percepción de las personas, y lo que hace es creerle al Señor, ¿sí? Creerle a estos hombres que venían, y al siguiente día se va con ellos para donde estaba Cornelio, ¿sí? Eso es como la historia que nos cuenta ahí. Pero cuando llegó allá a la casa de Cornelio, Pedro dice lo siguiente, veamos el versículo 34. Entonces Pedro dijo: ahora entiendo que de verdad para Dios todos somos iguales. Dios no discrimina a nadie, sino que acepta al que le honre y lleve una vida recta, ¿sí? Dios dio su mensaje a los israelitas y les anunció las buenas noticias de paz por medio de Jesucristo, quien es Señor de todos, ¿sí? Ustedes están al tanto de lo que pasó en Judea con Jesús de Nazaret. Todo comenzó en Galilea después del bautismo que anunciaba Juan. Ustedes saben que a Jesús de Nazaret Dios lo llenó del Espíritu Santo y de poder. Él fue por todas partes haciendo el bien y sanando a los que vivían oprimidos por el diablo. Lo pudo hacer porque Dios estaba con él. ¿Con quién? Con Jesucristo, ¿sí? Nosotros, es decir, en ese momento Pedro, ¿sí?, y los apóstoles y todas las personas los seguidores del Señor, dicen: nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y en Jerusalén, pero los judíos lo mataron colgándolo en un madero. Sin embargo, Dios lo resucitó de la muerte al tercer día y lo dio a conocer abiertamente, pero no a todo el pueblo judío, sino a los testigos que Dios había elegido para que lo vieran. Nosotros somos esos testigos. Comimos y bebimos con él después que resucitó. Jesús nos ordenó anunciar estas buenas noticias al pueblo judío y nos envió para que diéramos testimonio de que él es el elegido por Dios para ser juez de vivos y muertos. Y mira lo que termina diciendo: todos los profetas dan testimonio de que esto es verdad. ¿Qué es verdad? Mire lo que dice: al que crea en Jesús se le perdonarán sus pecados por medio de su nombre. Amén. Tremendo, ¿no? Porque cuando Pedro llega a la casa de este romano, ¿sí?, cuando Pedro entiende de que no le podía llamar impuro a lo que Dios había santificado, cuando Pedro entiende de que para Dios todos somos iguales, él lo que hace es expresar, explicar, contar el evangelio, es decir, las buenas noticias de salvación, ¿sí? Y aquí lo que podemos ver es cuán importante es anunciar el mensaje de salvación. Imagínense que Pedro hubiera visto la visión y el Señor le hubiera dicho: no le llames impuro a lo que yo he santificado, y Pedro hubiera dicho: ah, bueno, Señor, pero él no hubiera obedecido, ¿sí? Que es lo que muchas veces nos pasa. Escuchamos la palabra de Dios y decimos: ay, sí, Señor, gloria a Dios, sí, así es. Y escuchamos aquí por este medio o por otros medios la palabra de Dios y gloria a Dios.
Pero cuando nos toca ponerlo en práctica, cuando nos toca creerle verdaderamente al Señor y hacer lo que Él dice, no lo hacemos. ¿Sí? Aquí Pedro nos demostró cómo es poner en práctica lo que el Señor nos dice. ¿Sí? Y entonces sabemos que Pedro es el apóstol de Cristo, ¿cierto? Sabemos que, digamos que en ese momento, cuando el Señor le mostró la visión, el Espíritu de Dios fue quien lo guió, fue quien lo empujó a que pudiera recibir a estas personas que lo estaban buscando. ¿Sí? Y él lo que hizo fue quitar su orgullo, quitar su vista humana y ver por medio del Espíritu Santo. Es decir, dejarse guiar por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Y cuando él hizo eso, lo que hizo fue darle la relevancia, la importancia de anunciar el mensaje de salvación. Y por ende lo que acabamos de leer, cuando Pedro empezó a explicarle a Cornelio todo lo que había pasado con Jesucristo, de que vivió, de que hizo milagros, señales, y de que se pudo ver, sí, manifestar, de que Él era el Hijo de Dios, de que Él era enviado de Dios, de que Él era Dios, ¿sí? Y explicándole esto, le dijo que Él había muerto en la cruz, ¿sí? Por nuestros pecados, para que pudiéramos ser perdonados. Pero aparte de eso, le explicaba a Cornelio de que Él murió, pero resucitó al tercer día, para que pudiéramos también vencer la muerte, ¿sí? Junto con Él. Y eso es lo que el Señor dio a Pedro para que le explicara a Cornelio. Es decir, para que le explicara y le enseñara el mensaje de salvación. Y para que estas personas, porque no solo estaba Cornelio, estaba su familia, estaba la gente más cercana a Cornelio, ¿sí? Pudieran escuchar ese mensaje. Aquí podemos ver varias cosas, pero entre ellas algunas importantes. Una, que el Evangelio está al alcance de todos. Nosotros, cuando conocemos del Señor, debemos predicar el Evangelio a toda criatura, ¿sí? Sin importar su estrato social, sin importar si es negro, si es blanco, si es rosado, sin importar si tiene dinero o no tiene dinero, sin importar si es indígena, si es de pronto de la costa, del Caribe, no lo sé, ¿sí? Sin importar en dónde vivan, ¿sí? Sin importar si es amigo del amigo del amigo. Lo que nos enseña el Señor por medio de esto es que todos somos iguales, que todos merecemos y necesitamos escuchar la palabra del Señor. Ya va a depender de cada uno, ¿sí? Y por eso al final Pedro hace énfasis en que es personal, ¿sí? En que es al que crea en Jesucristo, ¿sí? Por medio de Jesús es que nos hacemos aptos o no para recibir ese perdón de pecados, para recibir esa salvación, ¿sí? Pero eso ya es personal. Pero a nosotros, digamos que lo que nos debería importar, lo que nos debería interesar, es poder predicar el Evangelio de Dios, ¿sí? El Evangelio de salvación. Y entonces aquí podemos ver varias enseñanzas acerca de cómo nosotros también podemos llevar el mensaje de salvación. Lo primero es que debemos depender de Dios. Es decir, Pedro simplemente obedeció, ¿sí? Aunque él quizás no quería, aunque él quizás tenía dudas de por qué tengo que ir con esta gente romana, aunque él cuando llegó quizás pensó, pero me estoy, no sé, volviendo impuro, ¿sí? Me estoy contaminando de estas personas, ¿sí? Él simplemente obedeció y dependió de lo que le había dicho o de lo que le decía el Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces necesitamos depender de Dios cuando llevamos la palabra, porque nuestras fuerzas vamos a decir, no, pero es que esa persona ni se ha bañado, ¿sí? No, pero es que esa persona tiene mal aliento, no, pero es que esa persona es como bruja, no, pero esa persona tal cosa, ¿sí? Y empezamos a poner barrera tras barrera, y ahí no podemos anunciar y no anunciamos la buena noticia de salvación, ¿sí? Lo segundo que debemos hacer es no discriminar, ¿cierto? Como les decía, sin importar la situación del otro, yo debo, si es mi deber, ¿sí? Es mi obligación llevar el mensaje de Dios,
sin importar, sin discriminar en dónde esté el otro, cómo esté el otro, ¿sí? Y claro, necesitamos depender de Dios, por eso lo decía ahorita, porque hay momentos, hay circunstancias en que la otra persona quizás no va a escuchar, pero si nosotros tenemos un oído refinado, un oído listo para escuchar al Espíritu de Dios, Él nos va a guiar y nos va a decir a quién hablarle, en qué momento hablarle y en qué no, ¿cierto? Y de qué forma también hacerlo. Entonces necesitamos depender de Dios, pero tampoco podemos estar discriminando en nuestra humanidad a las personas, porque para Dios todos son iguales, sin importar si tiene plata, sin importar si no lo tiene, sin importar el nivel social que tenga, el cultural, ¿listo? Y lo último es que debemos dejar a un lado lo que yo quiero y hacer lo que Dios quiere. Simplemente obedecer a lo que el Señor nos envía a hacer. ¿Listo? Entonces, depender de Dios, no discriminar y simplemente obedecer a lo que el Señor nos lleve a hacer. Bueno, esas dos preguntas ya las respondimos ahí conforme a este pasaje de Hechos 10. Entonces, ¿ya escuchaste el mensaje de salvación? ¿Ya anunciaste el mensaje de salvación? Espero que las hayas respondido o las estén respondiendo en el lugar en donde estén en estos momentos. Y por último, quiero que respondamos esta. ¿De quién dependes para escuchar o para anunciar el mensaje de salvación? ¿De quién dependes en este momento para escucharlo? ¿Sí? ¿Dependes de tu pecado? Es decir, ¿es mejor como estoy? No, así como estoy bien. Porque estás enamorado de lo que estás haciendo. ¿Sí? Porque quizás no quieres dejar la mentira. Porque quizás no quieres dejar la fornicación, la pornografía. Porque quizás no quieres dejar la grosería, los pleitos, las iras, las contiendas. Porque quizás no quieres dejar el homosexualismo. Y dependes de ese pecado para escuchar o no escuchar la voz de Dios, para escuchar o no escuchar el mensaje de salvación. ¿De quién dependes? ¿Sí? O quizás dependes de los que te rodean, de las personas que están a tu alrededor, de tus padres, que quizás te dicen, son de la iglesia tradicional o de otra religión o de otra secta, y te dicen, no, ¿usted cómo se le ocurre que va a escuchar eso? ¿Dependes de ellos o de tu esposo? ¿O de tus hijos? ¿Sí? ¿O de tus amigos? ¿De quién dependes? No, es que si escucho el mensaje, imagínese que yo me convierta en lo que dicen, o imagínense que yo empiece a cambiar mi forma de ser, pues me van a dejar mis amigos botados. ¿De quién dependes para escuchar el mensaje? ¿Sí? Hoy quiero invitarte a que dependas del Señor, a que dependas del Señor Jesucristo, quien es el único que te puede ayudar a salir de esa situación en la que estás, que es el único que puede perdonar tus pecados sin importar cuál haya sido. Es el único que puede transformar verdaderamente tu vida, no cambiar, ¿sí? Porque yo puedo cambiarme de ropa hoy y mañana me vuelvo a cambiar. Y así mismo es en nuestra vida. Yo puedo cambiar hoy cierta actitud, pero mañana tomo otra totalmente peor, ¿sí? Pero el Señor nos da una vida nueva. El Señor transforma nuestro ser y pone de su naturaleza divina en nosotros. Así que te invito a que si no has escuchado el mensaje de salvación, a que hoy lo estás escuchando, si tú lo estás escuchando el día de hoy, le creas al Señor Jesucristo y dependas de aquí en adelante de Él, de su palabra, ¿sí? A que todo lo que escuches de su palabra lo creas y empieces a vivir conforme a la voluntad de Él. Pero por otro lado, yo te pregunto a ti, quien ya eres salvo, quien ya dices que eres cristiano, ¿sí? ¿De quién dependes para anunciar las buenas noticias de salvación? ¿Sí? ¿Estás dependiendo de Dios o de quién estás dependiendo? Porque muchas veces dependemos de nuestra carne, ¿cierto? Muchas veces parecemos más del mundo que de Dios. Y nuestra vida parece que, no sé, es más del diablo que el mismo Señor.
porque nos dejamos influenciar, porque nos dejamos guiar por nuestra carne, por los deseos perversos de esta naturaleza carnal, ¿sí? Y quizás entonces nos dejamos de guiar por nuestra humanidad y nuestras emociones. Y entonces, como estoy hoy triste, entonces no le voy a hablar a nadie de Dios. O como estoy enojado, entonces esa persona no se merece que yo le hable de Dios. Esa persona no se merece que yo le cuente la verdad de la salvación, ¿sí? Y entonces empezamos a hacer justicia en nuestras manos y dependemos de nuestra justicia, ¿sí? Y empezamos a decir, este sí, este no, este sí, a este sí le cuento, a este no le cuento, como si fuéramos Dios. ¿De quién dependes, hermano? Tú que dices ser hermano cristiano, que dices creer en el Señor, que dices vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿de quién dependes para anunciar las buenas noticias de salvación? Yo quiero invitarte a ti que no has escuchado y hasta hoy escuchas, y a ti que llevas escuchando el mensaje, pero falta tanto cambiar en tu vida, que dependas del Señor. Hoy quiero invitarte a que dependas en todo momento de Dios, ¿sí? Y que sea el Espíritu de Dios quien guíe tu vida a escuchar el mensaje como lo hacía Cornelio, ¿sí? A tener ese fervor y ese anhelo por hacer la voluntad de Dios. Pero por otro lado, a ser obediente también como lo hizo Pedro y anunciar las buenas noticias, sin discriminar, sin juzgar, ¿sí? Hoy quiero invitarte a eso. Y por último, quiero contarte varias cosas del Señor. Primero, que el Señor ya pagó por tus pecados. Para ti que no lo sabías y para ti que quizás lo has olvidado. El Señor ya pagó por tus pecados. El Señor te da una vida nueva. Como te decía, transforma tu vida, ¿sí? Pone su naturaleza en ti. Lo otro es que el Señor estará contigo hasta el fin. Esa es la promesa que Dios nos da. Sin importar las circunstancias que tengas en el día a día, Él estará hasta el fin contigo, ¿sí? Y también lo que podemos ver acá es que el Señor te va capacitando para que tú seas el testigo de Él aquí en la tierra. Para que puedas mostrar por medio de tu vida de que existe un Dios vivo, ¿sí? Para que tu testimonio hable más que tus palabras. Para que cuando tú llegues a contarle el Evangelio a alguien, esa persona esté tan anhelando escucharlo, que no se fije en ti, sino se fije en lo que le vas a decir de Dios, ¿sí? Y con esto quiero terminar con dos invitaciones adicionales. Lo primero es que creas en el Señor Jesucristo, que dependas de Él, que creas que Él es el único que puede darte vida eterna. Él es el único por medio de quien podemos ser salvos, solo el Señor Jesús. Y lo otro es que te invito a que le obedezcas al Señor, a que Él sea tu guía en todo momento, a que seas tan consciente del Espíritu que ha puesto en ti y estés tan dispuesto a obedecerle, que lo escuches y hagas conforme a la voluntad que Él te envíe, ¿sí? Quiero que cierres tus ojos en estos momentos y pongas en disposición tu corazón para cerrar este espacio y para poder orarle a Dios. Padre Celestial, te damos las gracias en el nombre de Jesús, porque en este día tú nos has permitido entender, Dios, de que muchas veces vivimos en el mundo sin conocerte, de que muchas veces vivimos conforme a nuestra humanidad, conforme, Señor, a satisfacer los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestro pensamiento, de nuestra humanidad. Pero hoy quiero ponerte, Señor, en tus manos cada una de las cosas que aprendimos, Dios. Cuán importante es anhelar, buscar conocerte, Señor. Cuán importante es anhelar, tener ese deseo de hacer tu voluntad, Dios. Padre del cielo, y ruego por mis hermanos, Señor, que han olvidado, Señor, el mensaje básico de salvación, que han olvidado de que tú ya pagaste por sus pecados en la cruz, de que tú, Señor, nos capacitas día a día para que podamos compartir de tu palabra, de que tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Padre del cielo, quiero rogarte, Señor,
para que el mensaje, Señor, sea llegando a los corazones de mis hermanos, para que el mensaje sea llegando, Señor, al corazón de cada una de las personas que están escuchando en este día, y sea transformando sus vidas, Señor, y como lo dice tu palabra, sea penetrando como esa espada de doble filo, Señor. Padre del cielo, que sean colocando por obra, Señor, que sean colocando en práctica cada una de las cosas que aprenden por medio de estas enseñanzas. Dios bendito, que sea tu amor sobre ellos, que sea tu gracia, que sea tu perdón, Señor. Hoy ruego, Señor, para que Casa de Vida pueda seguir compartiendo cada una de estas enseñanzas y pueda seguir edificando la iglesia tuya, Señor Jesucristo. Para que cada uno de los líderes, para que cada una de las personas invitados o cada una de las personas que estamos compartiendo en estos momentos tu palabra, podamos depender de ti, Señor, y podamos seguir conforme a tu voluntad, trayendo, Señor, el mensaje. Hoy ruego por cada una de las personas que están pasando dificultades, que están pasando hambre, Señor, que están pasando pruebas, Dios, tentaciones, Señor, para que seas ayudándolos, Dios, para que seas dándoles, Señor, las fuerzas necesarias para seguir adelante, Dios. Gracias, mi Señor. Hoy ruego, Señor, por cada una, Señor, de las personas de este país, Señor, del mundo, Jesús. Porque en medio de esta pandemia, Señor, en medio de esta situación difícil, hoy reconocemos que dependemos de ti. Hoy reconocemos, Señor, que sin ti, Señor, estaríamos perdidos, Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Oramos por nuestros gobernantes, Señor, oramos por cada uno de los líderes también de las iglesias, de las congregaciones de todo el país, Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a todos, Dios de los cielos, a ser obedientes a tu Espíritu, a tener un oído, Señor, afinado, refinado, Señor, para escuchar tu voz y obedecer. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Toda la gloria y la honra sea siempre para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, me alegra un montón el poder compartir esta enseñanza con ustedes. Pero espero que haya sido un tiempo de edificación, de conocer más del Señor. Los invito a que le den like al mensaje, a que le den like acá en el canal y que también se suscriban ahí para que les aparezca cada vez que enviemos los mensajes, las prédicas. Entonces los amamos, recuerden que los amamos un montón en el Señor, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y no se les olvide compartir estos mensajes, porque también por medio de estos mensajes les llevamos la palabra a otras personas que lo necesitan. Un abrazo, el Señor los bendiga. Chao.